Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 21 de septiembre de 2016. El último estudio de la OCDE o la OCDE, organización a la que el gobierno colombiano ha querido ingresar y que, pues, como ustedes bien saben, desde hace más de un año no tenemos conocimiento en qué va, pues, los análisis de los diferentes comités. Manifestó que el crecimiento mundial para el año 2016 y 2017 será poco dinámico, está siendo afectado por una caída en el crecimiento del comercio internacional, por una desaceleración en lo que se conoce como el crecimiento de la productividad y por la resistencia creciente a la globalización. Recuerden todos esos movimientos en contra del libre movimiento, la fuerza laboral, también pues la defensa de algunas restricciones comerciales. Todo esto pues considera la OCDE que está empantanando el crecimiento internacional y de hecho para este año 2016 revisó a la baja el pronóstico de crecimiento a niveles del 2.9%, que sería el más bajo desde la crisis 2008-2009. Con relación a Colombia, el presidente de Asofondo, Santiago Montenegro, afirmó que en sus discusiones con el gobierno aparentemente se estaba llegando a un acuerdo de tratar de ajustar la tributación de las empresas a una tasa efectiva cercana al 35%. También manifestó que para hacer estos pagos pues van a considerar obviamente o se van a acoger a las normas internacionales de contabilidad NIF que han sido relativamente recientemente implementadas en Colombia. Sin embargo, pues considera que debe hacerse algunos ajustes. También declaró que no descarta la posibilidad de que las pensiones sean grabadas, sin embargo, solo seguían grabadas las pensiones que tienen subsidios y obviamente que son las de mayor monto. También considera que no deberían ser grabadas los recursos que han venido ahorrando los trabajadores de manera directa. Con relación también al tema pensional, el presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, reiteró vehementemente que el Estado colombiano nunca ha dejado de pagar una pensión y nunca dejará de hacerlo. Esto básicamente ante las preguntas y los temores de que la carga pensional en el presupuesto nacional colombiano ya es de 31 billones de pesos para el año 2017 y continúa creciendo y se aleja de esa futurología que se hacía hace una década en la que se mencionaba que el pico del pago pensional se iba a producir en el año 2014. En el entretanto se dio a conocer que 160.000 colombianos se pasaron del régimen privado al público debido a dos expectativas. Primero, refrendando la afirmación del presidente de Colpensiones que en el régimen público se sienten más respaldados y también ante la expectativa de que tendrían una mayor mesada pensional. Sin embargo, es interesante ver que un estudio reciente encontró que el 95% de las personas que hicieron modificación de su régimen pensional van a tener peores condiciones de lo que tendrían en su anterior régimen y esto pues es un llamado de atención para que se vaya implementando esa nueva normatividad de doble asesoría en caso de que una persona quiera trasladarse de un régimen de pensión público al privado o del privado al público. Recuerden que esa nueva normatividad exige que las personas primero hablen con su asesor del régimen privado y luego también tengan una asesoría directa del régimen público para que tengan una decisión más informada. Con relación también a Colombia, se dio a conocer el cierre financiero de la concesión Mulalú Lobo Guerrero. Esta hace parte de la primera ola de concesiones viales y ya pues tienen el cierre de 10 concesiones correspondientes a esta primera ola. En total están comprometidos 12 billones de pesos en inversiones y con esto pues ya la ANI ha anunciado que el 100% de las concesiones asignadas en esta primera ola han logrado el cierre financiero casi un año luego posterior pues a lo que se tenía estimado. La banca local aportó el 47% de los recursos, la internacional el 21%, el mercado de capitales el 15%, la entidad que el gobierno estructuró para liderar todo este proceso que es la FDN el 9%, algunos fondos de deuda el 5% y el restante correspondió a entidades multilaterales, esto está entre un 3 y 4%. Desde el lado corporativo, interesante observar que Valion Risk ratificó calificación AAA para los bonos ordinarios emitidos por Banco Caja Social y para los subordinados asignado una calificación AA+. Y el día de ayer se realizó
la asamblea de accionistas de Bancolombia y Leasing Colombia, en la que pues, se aprobó la fusión por absorción, en que Bancolombia absorbe a su filial Leasing Bancolombia. Tienen 45 días para perfeccionar esta operación. Con relación a América Latina, comenzamos con México, en la que una encuesta realizada por Banamex, que es la filial de Citigroup en este país, encontró que ya el 30% de analistas estaba empezando a descontar un nuevo incremento de tasa de interés por parte del Banco Central de México, a pesar de que la inflación sigue por debajo de su objetivo de mediano y largo plazo, que es 3%. Y esto muy atado a lo que se ha venido mencionando con relación a lo que haría la Reserva Federal durante este segundo semestre. En Brasil, el presidente del Banco Central, Ilan Goldhan, manifestó explícitamente que no era necesario modificar el objetivo inflacionario en Brasil, que puede ser exigente o puede parecerse exigente en este momento con un objetivo de 4,5%, pero que confiaba que en el mediano y largo plazo se pudiera alcanzar. Recuerde que Brasil tiene una inflación cercana al 9%, es decir, el doble de ese objetivo. Es necesario por parte del gobierno, de acuerdo a lo que percibe el director del Banco Central, que se realicen reformas estructurales con las que se elevaría la productividad de la mano de obra y de esta manera pues se va a mejorar las condiciones económicas. También un funcionario del Banco Central manifestó que es necesario también hacer ajustes fiscales. Recuerden que parte de la responsabilidad de los altos niveles de inflación y baja productividad fueron en teoría por esa política fiscal expansiva que implementaron los gobiernos de Ignacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, que pues minaron los resultados de la política monetaria en el control inflacionario. Entonces también se está mencionando sobre una mayor responsabilidad fiscal que ayude al control de la inflación. Y en el lado corporativo en Brasil, interesante observar la decisión de Petrobras de vender su negocio de biocombustibles, pues considera que no hacen parte de su priorización de gastos para incrementar la producción de crudo y de gas, y hace parte entonces esta venta de su negocio de combustibles de su plan de desinversiones. En conjunto se está mencionando la venta de participaciones en ingenios azucareros y en plantas de procesamiento de etanol. Con relación a los Estados Unidos, nuevamente la Reserva de Atlanta revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para el tercer trimestre del 3 al 2,9%. Recuerden que hace algunas semanas se estaba mencionando una cifra del 3,8%. Es decir que continuamos en tendencia bajista en los pronósticos de crecimiento sobre Estados Unidos. Y hoy a la 1 de la tarde, hora colombiana, esperamos la decisión de la Reserva Federal. Ya estamos observando un consenso entre analistas donde consideran que no va a haber incremento del día de hoy e incluso ya están asumiendo que puede haber un discurso un poco más fuerte con relación a la posibilidad de incrementos de tasas en el mes de diciembre, sin embargo, sin comprometerse explícitamente con relación a este mes. Con relación a Europa, hay un estudio que puede ser entendido desde el lado positivo, una mayor generación de empleo de la esperada, pero desde el lado negativo el Banco Central Europeo está advirtiendo que la productividad laboral no está mejorando y que esto generaba riesgos a futuro. Esto se parece mucho a lo que se ha venido mencionando en los Estados Unidos recientemente, con los bajos niveles de productividad, incremento en la fuerza laboral y reducción en los márgenes corporativos. Con relación a Japón, y esa era una de las dos decisiones más interesantes del día, en conjunto pues con la decisión de la Reserva Federal hoy hacia la 1 de la tarde, hora colombiana. El Banco Central de Japón decidió no modificar su tasa de referencia para los excesos de liquidez de los bancos, se mantiene en terreno negativo, menos 0,1%, tampoco modificó el monto de compras de títulos mensuales, se mantuvo en 80.000 millones de yenes, pero sí dejó de lado esa meta de incremento de la base monetaria y lo modificó por una meta de control de curva de rendimientos. Esto es bien interesante, manifiesta que esta meta de control de curva de rendimientos será más eficaz para que las expectativas de inflación se alineen con ese objetivo que tiene el Banco Central de 2% en el corto plazo. Si bien es cierto, no dice que el objetivo de base monetaria sea equivocado en el largo plazo, cree que necesita acciones más de corto plazo. Es un poco, digamos, prematuro tratar de determinar si estas medidas son positivas o negativas para los mercados. Inicialmente lo han tomado como algo positivo, pero la referencia de control de la tasa o de la curva de rendimiento significa que para los títulos a 10 años el Banco Central de Japón va a intentar mantenerlo en niveles del 0% o levemente negativos. Entonces, pues el mercado en este momento está tratando de asimilar las implicaciones de esta nueva medida de política monetaria. Es
nuevamente, digamos, un poco sorprendente para los inversionistas, pues no lo tenían en el radar como tal. Con relación a los datos económicos que se están esperando para la jornada hoy miércoles, como es usual, tenemos hacia las 9:30 de la mañana el dato de inventarios de petróleo. También pues más adelante, hacia la 1 de la tarde, tendríamos las decisiones sobre política monetaria de la Reserva Federal. Se ha dado por descontado que no van a incrementar la tasa en esta ocasión, pero hay que estar muy pendiente con relación a este evento. Y ya el día de mañana nuevos indicadores sobre el mercado laboral, sobre el sector inmobiliario en los Estados Unidos, también el índice de indicadores líderes, que es muy representativo para la dinámica económica de los próximos 6 meses, donde estamos viendo que para el mes de agosto esperan estabilidad, es decir, ningún crecimiento. Esto también es un mensaje adicional sobre lo que podría ser la dinámica económica estadounidense futura, que aparentemente no luce tan fuerte como se pensaba a comienzos de este año. Con relación a los mercados accionarios, como manifestábamos, esas decisiones del Banco Central de Japón, aparentemente, pues para el concepto de los inversionistas en acciones, ha tenido un impacto positivo para el sistema bancario, o tendría un impacto positivo para el sistema bancario. Y de esta manera se vienen registrando repuntes en las acciones de los bancos en Japón, también en todo Asia y en Europa. Desde el lado corporativo, interesante conocer la decisión de la Junta de Microsoft de realizar recompras de acciones por cerca de 40 billones de dólares, y también de incremento del dividendo, básicamente pues ante los buenos resultados o ante los excesos de caja que mantiene esta compañía. Y esto es algo que ha venido predominando en los Estados Unidos en los últimos 2 años. Varios reportes explicaban que esa valorización de acciones no se debe a un incremento de las utilidades de las empresas, tal y como se ha venido referenciando. Han venido cayendo los márgenes operativos de varias compañías en el Standard & Poor's, sino más bien a esos excesos de caja y el uso que se le está dando para recompra de acciones. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. El mercado está muy atento a una perspectiva de incremento de resultados que podría generar o podrían tener las acciones que componen el índice Standard & Poor's durante el año 2017, donde se prevé un incremento de los ingresos de más del 15% contra los resultados presentados este año. Simplemente para recordarles, durante las primeras entregas de estos dos últimos trimestres, más del 75% de las compañías ha entregado resultados mejores a las expectativas de los inversionistas, y entonces algunos gestores de portafolio estarían apostando que la zona de los 2.100 puntos podría ser un piso de largo plazo para el índice Standard & Poor's. Por esa razón hemos visto algo de congestión sobre esta zona importante de los 2.140 a 2.160 puntos. Les recuerdo que en el mediano plazo la tendencia continúa siendo a la baja, pero como ustedes pueden observar, el punto de agotamiento sobre esa fuerte caída está empezando a consolidarse. Estar muy atentos hoy entonces a las decisiones que realice la Reserva Federal. Les recuerdo, ya tradicionalmente lo hemos observado, el día de hoy deberá ser un día donde el volumen de operaciones podría disminuirse en más de un 40%. Esperamos un bajo volumen de operaciones en las acciones a nivel global, pero sí esperamos una alta volatilidad, ya que es una noticia que el mercado venía esperando por más de 3 semanas. Importante también destacar pues el movimiento que se presentó en el índice Nikkei, que es el que realmente está empujando a todas las acciones a nivel global. También pues algunas encuestas que se habrían realizado en lo que tendría que ver en Europa, un estudio realizado por el Banco Central Europeo, donde se habría visto algunos repuntes en lo que tenía que ver con la demanda de los consumidores, y entonces eso estaría también motivando ese mapa verde que estábamos observando en la diapositiva anterior. Ustedes pueden ver, el índice Nikkei pues está mostrando una solidez importante sobre los 16.800 puntos, y entonces todas estas acciones de este sector asiático, que les recuerdo ha llamado la atención de los inversionistas desde hace más de 3 meses, donde habíamos observado un flujo importante de dinero hacia esta zona del mundo, también estaría favoreciendo en parte el comportamiento de las acciones de otras acciones de mercados emergentes, como es el caso de las acciones colombianas, y lo observamos durante el mes de agosto.
Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este mantiene su tendencia a la baja. Vemos como ya se acerca cada vez más al nivel de los 1.320 puntos, uno de los niveles de congestión importantes de las últimas jornadas. Tenemos que recordar que uno de los niveles de referencia de stop loss está sobre los 1.334 puntos, por lo tanto se debe mantener cautela sobre el índice y esperar a su vez la volatilidad que puede llegar a presentarse en la jornada de hoy. La acción con la mejor variación fue ISA, con una variación positiva de 0,60%. La misma se mantiene en el rally alcista que inició para principios de este año. La misma tiene una zona de entrada en los 9.451 pesos, sin embargo, debemos observar que la zona de stop loss está sobre los 9.154 pesos, con lo tanto, se debe esperar, digamos, que esta confirmación, pero la acción probablemente continúe la tendencia alcista que ha venido presentando en las últimas jornadas. La acción con el desempeño más negativo fue Preferencial Avianca, con un retroceso de 2,83%, la misma quebró el nivel de referencia stop loss, cerrando en 2.405 pesos. La acción comienza a mostrar un cierto deterioro de la tendencia estructural de largo plazo, por lo tanto puede llegar a darse un cambio de tendencia si se consolida este nivel en las próximas jornadas. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas y petróleo, esta mañana pues el dólar continuaba perdiendo terreno contra la gran mayoría de divisas a nivel mundial. Fíjense ustedes cómo el índice de XY pierde 0,14%, no ha logrado superar esa zona de resistencia de los 96 puntos. Y lo más interesante es ver la valorización o la retoma de valorización que ha presentado el yen japonés después de esas decisiones que ya comentó Daniel anteriormente. Esta moneda se está valorizando cerca del 1% esta mañana y lo más interesante es ver cómo la zona de 101 yenes japoneses por dólar fue vulnerada a la baja y ahora se consolida como una zona de resistencia. Y les recuerdo que a mediados del mes de agosto esta moneda había alcanzado los 100 yenes japoneses por dólar. Es una zona de soporte técnica que podría ser vulnerada en los próximos meses, ya dándole un poco más de solidez a que la moneda o estas divisas continúan atrayendo a los inversionistas de todo el mundo. Las monedas emergentes pues continúan siendo impulsadas por la valorización del precio del crudo, del cual hablaré más adelante. Siguiendo esa misma línea de ideas, y les recuerdo esa visión que hemos mantenido sobre el peso colombiano que ha venido valorizándose fuertemente contra el resto de las monedas y principalmente contra el dólar americano. Aquí deberíamos ver es la continuidad de esa tendencia bajista en lo que tiene que ver con este tipo de cambio, favoreciendo el comportamiento del peso. La zona de riesgo ahora vuelve a disminuir hacia los 2.930, 2.940. Esperaríamos ya cerca el ataque y la vulneración de la zona de los 2.900 pesos para continuar esa tendencia bajista en el corto plazo. Lo más interesante hoy, pues les recuerdo, esperar la decisión de la Reserva Federal en horas de la tarde. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues dos factores importantes para tener presente el día de hoy. Primero, el último día de negociación que tiene que ver con los contratos que se vencen en octubre, que se negociaron hasta el día de ayer, cuando el precio del crudo estaba rozando los $44 el barril, con un avance aquí del 2%. Y ese rollover pues llevó aquí a un salto que generó que el precio del crudo para el contrato más próximo, esa diferencia en el repo implícito, generó que el día de hoy amaneciéramos negociando la referencia de más corto plazo sobre los $45 el barril. La diferencia actual entre el contrato de noviembre y el contrato de diciembre, que es el contrato que se vencerá a finales de este mes, es actualmente de cerca de 80 centavos de dólar. Y la segunda razón, pues las declaraciones que se dieron ayer hacia las 3 de la tarde por parte del secretario de la OPEP en relación a ese potencial acuerdo o posible acuerdo en lo que tiene que ver con las cuotas de producción de los países de la OPEP y miembros de
de la no OPEP, donde él manifestó que esperaba que este acuerdo se realizara por lo menos, o acordaran congelar esas cuotas por lo menos en un año. Nuevamente les recuerdo que en el muy corto plazo, si bien es cierto que podría ser muy favorable para el comportamiento del precio del crudo, que lo podría impulsar hacia los 47, incluso $50 el barril, en el largo plazo esta noticia no es tan favorable porque lo que podría ocurrir es un exceso de almacenamiento de petróleo, lo que llevaría a que en el año 2017 o a finales del año 2017 y comienzos del 2018 experimentáramos nuevamente ese exceso de oferta que llevaría a los precios del crudo nuevamente a la baja. El día de hoy va a ser publicado entonces a las 9:30 de la mañana el dato de inventario de crudos de petróleo, pero les recuerdo, el mercado y los operadores de crudo están más atentos a las decisiones que sean tomadas la próxima semana y hacia las 2 de la tarde el anuncio de la Reserva Federal. Sin embargo, pues aquí tenemos una expectativa, o el mercado mejor presenta una expectativa de incremento de 3.2 millones de barriles en lo que tiene que ver los inventarios de crudo, y lo que quería llamar la atención esta mañana es, fíjense ustedes en la línea amarilla, cómo la expectativa de los diferentes inversionistas se ha venido incrementando, y esto obedece más a el comportamiento estacional de los inventarios de crudo, donde tradicionalmente durante esta época del año empezamos a ver un incremento en los inventarios, algo que no ha ocurrido realmente. Lo vemos en la parte inferior del gráfico, los inventarios continúan disminuyendo. Aquí esperaríamos entonces nosotros que continuáramos observando una tendencia bajista en lo que tiene que ver con los inventarios. Nosotros esperamos una variación negativa de entre menos 2.5 millones a menos 1.5 millones de barriles. Esto podría sorprender nuevamente al mercado, pero realmente no esperamos una mayor variación en los precios del crudo, vuelvo y reitero, porque los operadores están más pendientes de las decisiones de la Reserva Federal primero y las decisiones que se tomen en el Foro Internacional de Energía la próxima semana. Continuando con el tema del Banco Central de Japón, hoy pues como a medianoche hora colombiana se dio a conocer ese anuncio de modificación de los objetivos de la política monetaria. Sin embargo, como manifestábamos, los inversionistas todavía están tratando de digerir las implicaciones del mismo. El primer movimiento, como lo manifestaba Agustín, era de debilitamiento del yen. Sin embargo, posteriormente el mercado no está como muy convencido, no ha analizado, no tiene muy en cuenta todavía cuál será la implicación real, y se ha reversado completamente esa depreciación del yen posterior al anuncio, y de hecho en este momento pues está más fuerte de lo que estaba antes del anuncio. Las tasas de los bonos japoneses también, al conocer el anuncio, se incrementaron. Las tasas a 10 años estaban en menos 0.07%, cuando se conoció la decisión llegaron al 0%, y actualmente están al menos 0.35%, es decir, todavía no ha tenido un gran impacto en las tasas del mercado de renta fija, y lo único que sí ha tenido una valorización constante, por lo menos hasta el momento del cierre del mercado japonés, fueron las acciones. Ya en Europa estamos viendo algo de moderación en esas ganancias iniciales. Entonces el mensaje inicial con relación a la decisión de Japón es que el mercado, por parte de algunos participantes, cree que la política monetaria se le ha agotado a Japón, y que estos anuncios que ha dado el día de hoy no son suficientemente fuertes como para reversar la situación. Creemos nosotros que esta es como el análisis más acertado, pero vamos a estar haciendo un seguimiento a cómo continúan comportándose los mercados en general. Y mientras tanto tenemos hoy pues la expectativa por la reunión de la Reserva Federal. Las tasas en general se han mantenido relativamente estables. La probabilidad de incremento para esta ocasión es de solo 22%. Creemos, como la mayoría del mercado, que no va a haber anuncios en este frente, pero sí vamos a estar muy pendientes de el lenguaje utilizado en el comunicado de prensa de la Reserva Federal. Eso es todo por ahora. Lo dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, como bien lo ha venido diciendo Daniel, cautela hoy, esperar el comunicado de la FED a la 1 de la tarde. Igual deberíamos tener un mercado plano como el día de ayer. De hecho, las medidas adoptadas por el Banco de Japón, como bien le dijo Daniel, no han impactado a la renta fija. La renta fija ha estado muy por 2 o 3 básicos de movimiento nomás en el día. Tampoco han tenido mucha
mucha demanda ni mucha oferta. Están esperando todos los agentes la decisión de la Reserva Federal, por lo cual cautela frente a la toma de decisiones hasta esperar saber, conocer qué va a decir la Reserva Federal y tener una mayor claridad sobre cómo pueden seguir las tasas durante lo que queda de septiembre. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.